Edgar Cayce una vez predijo que el conflicto más significativo de la humanidad no involucraría fuerzas militares, armas o guerra convencional. En cambio, previó una batalla librada en las profundidades del espíritu humano a través de las decisiones tomadas por individuos, las acciones de las naciones y el destino final de nuestro mundo. Esto, creía él, representaba el auténtico Armagedón, una lucha cósmica entre la iluminación y la sombra, entre el interés propio y la compasión, entre abandonar los principios divinos y abrazar la vida semejante a Cristo. Durante una lectura profunda en la era de la Gran Depresión, Cayce describió a la humanidad de pie al borde de un precipicio donde el materialismo, la avaricia y la fragmentación amenazaban con reinar supremos. Sin embargo, enfatizó que la fe seguía siendo la fuerza más poderosa, que la creencia en las enseñanzas de Cristo poseía un poder transformador más allá de toda medida. En una sesión que impactó profundamente a una familia de Virginia Beach durante la década de 1930, Cayce abordó preguntas sobre el significado bíblico del Armagedón. Hablando desde su característico estado de trance profundo, aclaró que esto no se trataba de un compromiso militar singular, sino más bien de un período extendido donde cada alma individual enfrentaría un examen. La guerra definitiva, afirmó, se manifestaba en cómo las personas interactuaban entre sí, cómo los gobiernos buscaban la paz o el conflicto, y si la humanidad honraría los principios divinos o descendería al desorden. Advirtió sobre tentaciones que se intensificarían, el odio enmascarado como rectitud, la codicia disimulada como avance, y el miedo empujando a las personas hacia la oposición. Simultáneamente, predijo el surgimiento de un movimiento compasivo, unidad y servicio liderados por aquellos que llevan el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Para Cayce, el Armagedón no era aniquilación por sí misma, sino más bien un punto de inflexión donde la humanidad podría seleccionar el camino iluminado y entrar en una era de renacimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la desesperación cubría el globo, Cayce ofreció sabiduría profética adicional. Las familias devastadas buscaron su consejo mientras los soldados perecían en el extranjero y el terror impregnaba la sociedad. En estas sesiones, Cayce explicó que las guerras convencionales simplemente reflejaban un conflicto más profundo. Mientras los explosivos podían demoler la infraestructura, la amenaza genuina surgía cuando el odio corroía los espíritus de las personas. Advirtió que las fuerzas oscuras no llegan en forma monstruosa, sino que a menudo se manifiestan como filosofías, movimientos sociales o figuras carismáticas que prometen grandeza mientras alejan a las personas del abrazo de Dios. El auténtico adversario, insistió Cayce, era olvidar las leyes divinas de compasión, misericordia y honestidad. Sin embargo, su mensaje nunca se revolcó en la desesperanza. Repetidamente afirmó que el Cristo dentro superaba cualquier oscuridad, y que incluso en medio de la devastación, aquellos que elegían el amor iluminarían el mundo. Las profecías de Cayce resuenan poderosamente hoy, como si hubiera vislumbrado nuestro siglo actual. Habló de períodos en que la tierra misma respondería, trastornos climáticos, eventos sísmicos, inundaciones, no como retribución divina, sino como indicadores de desequilibrio creados por el comportamiento humano. Describió sociedades enfrentando desconcierto, información falsa y fracasos de liderazgo, declarando que estos forman parte del gran examen. ¿Sucumbiría la humanidad al miedo y la división? ¿O ascendería a través de comunidades construidas sobre la fe, la empatía y el servicio hacia una nueva era de iluminación? Estas palabras, preservadas en los archivos de la Asociación para la Investigación y la Iluminación en Virginia Beach, trascienden la documentación histórica, reflejan nuestra realidad presente. Cada decisión que tomamos, cada interacción con otra alma, moldea el resultado de esta confrontación espiritual. La enseñanza más poderosa de Cayce fue esta: la victoria llega no a través de derrotar a otros, sino a través de dominarnos a nosotros mismos.
Kaise enfatizó que el campo de batalla de este Armagedón no estaba distante ni confinado a algún futuro apocalíptico. Ya existía en la vida diaria, en la resolución de conflictos familiares, en las comunidades que eligen la cooperación sobre la división, en las naciones que honran o ignoran los valores espirituales. Durante una sesión en Hopkinsville, Kentucky, dijo a los asistentes que la mente humana representaba la zona de guerra primaria porque cada pensamiento lleva consigo armonía o destrucción. Explicó que cuando suficientes individuos abrazan el egoísmo, la ira o la codicia, estos pensamientos generan vibraciones que impregnan la sociedad misma, influyendo en eventos a escalas masivas. Lo contrario era igualmente cierto. Cuando las personas eligen el perdón, la compasión y el servicio, esas vibraciones poseen poder curativo para naciones enteras. Esto encarnaba la comprensión de Kaise sobre la ley espiritual. Lo que se origina en el alma finalmente determina el destino del mundo. El Armagedón no era meramente colectivo, sino intensamente personal. Cada alma tenía que elegir la alineación con la luz de Cristo o el descenso a las sombras de la separación. Cuando se le preguntó directamente sobre el libro del Apocalipsis, Kaise proporcionó interpretaciones que asombraron incluso al clero. Afirmó que las visiones de Juan en Patmos no abordaban solo eventos cósmicos distantes, sino procesos espirituales internos. Las bestias y batallas, aclaró, simbolizaban luchas que cada alma encuentra. El conflicto entre la luz y la oscuridad no era puramente profecía, combinaba psicología, espiritualidad y destino. En una lectura de 1932, Kaise describió el Apocalipsis como una hoja de ruta del alma que ilustra cómo cada persona debe confrontar sus sombras, superarlas y despertar la conciencia de Cristo dentro. Eso representaba el verdadero significado del Armagedón, no terror, sino metamorfosis. Esta batalla final era una oportunidad, una purificación que llevaba a la humanidad hacia una conciencia elevada de la presencia de Dios. Kaise explicó que si la humanidad seleccionaba el camino oscuro, si las naciones persistían en la codicia, la opresión y la violencia, las consecuencias surgirían no como castigo divino, sino como resultados naturales del desequilibrio. Él vislumbró a la Tierra respondiendo a la desarmonía humana a través de trastornos naturales, cambios climáticos y sacudidas de los cimientos sociales. Durante los años de la Gran Depresión, advirtió que cuando el miedo y el egoísmo dominaban, economías enteras se desmoronarían porque las leyes espirituales de generosidad y servicio eran ignoradas. Previó guerras continuas si las personas no reconocían cada alma como familia, portadora de chispas divinas idénticas. Estas advertencias no tenían como objetivo asustar, sino despertar. Kaise constantemente agregaba que la elección permanecía. La humanidad podía volverse hacia Dios y cambiar la vibración planetaria. Creía que los resultados se mantenían flexibles, dependiendo de si las personas vivían armoniosamente con el ejemplo de amor de Cristo. Por el contrario, Kaise también describió una visión luminosa de lo que podría surgir si la humanidad abrazaba la luz. En las sesiones de la década de 1940, habló de una era donde la cooperación reemplazaría la competencia, donde la ciencia y la espiritualidad se asociarían en lugar de oponerse, y donde las naciones colaborarían para el beneficio universal. Dijo que la conciencia de Cristo estaba aumentando globalmente, y si suficientes personas la encarnaban, la Tierra entraría en una nueva era. Algunos seguidores llamaron a esto el amanecer de un renacimiento espiritual. El propio Kaise lo denominó el cumplimiento de la promesa de que la tierra será renovada. En esta visión, el Armagedón no era la conclusión, sino la puerta de entrada a una transformación tan profunda que las generaciones futuras se maravillarían ante la división previa de la humanidad. Uno de los aspectos más conmovedores del mensaje de Kaise fue cuán personal lo hizo. Nunca permitió que las personas se escondieran detrás de excusas políticas o históricas. Proclamó que cada alma era responsable, cada elección significativa. Un padre que elige el perdón sobre la represalia, una madre que ora por la paz en lugar de rendirse a la desesperación, una comunidad que cuida a los empobrecidos en lugar de apartarse,
Estos eran los auténticos guerreros de la luz. Incluso describió grupos de oración, pequeños círculos que se reunían en Virginia Beach y en otros lugares como semillas de transformación que podían equilibrar regiones enteras. Enseñó que cuando los grupos oraban sinceramente, sus vibraciones se extendían mucho más allá de sus hogares, convirtiéndose en fuerzas curativas en todo el mundo. Para Cayce, esto constituía el verdadero ejército de luz, personas ordinarias que eligen la fe, el servicio y el amor cuando se enfrentan al miedo. Considerar sus palabras hoy revela por qué Cayce dijo que el Armagedón de la humanidad ya había comenzado. No es un futuro distante, sino una realidad viviente, presente en cómo tratamos a inmigrantes y extraños, manejamos conflictos raciales y de clase, respondemos a la angustia de la tierra. Está presente en el ruido mediático que propaga el miedo o la esperanza, en líderes que inspiran unidad o división, y en decisiones silenciosas tomadas cuando no somos observados. El mensaje de Cayce llevaba tanto urgencia como consuelo. Urgente porque las apuestas son altas. Reconfortante porque nunca dudó de que la luz de Cristo superara cualquier oscuridad. Dijo que la victoria no estaba garantizada por la profecía, sino por la elección. La historia de la humanidad sería escrita por almas que decidieran diariamente vivir con amor. En una lectura memorable de 1936, durante un periodo en que el mundo temblaba al borde de otra gran guerra, Cayce declaró que el Armagedón está dentro de los corazones de los hombres. Les dijo a los presentes que las líneas de batalla no se trazaban entre naciones o ejércitos, sino entre la voluntad egoísta y la voluntad divina dentro de cada ser humano. Las familias que escucharon estas palabras las describieron como simultáneamente aterradoras y liberadoras. Aterradoras porque nadie podía escapar de la responsabilidad. Liberadoras porque el poder para vencer el mal ya residía dentro de cada alma. Cayce frecuentemente recordaba a los buscadores que el Espíritu de Cristo, una vez despertado dentro, poseía más fuerza que cualquier fuerza destructiva externa. Cayce también conectó el Armagedón con los ciclos más grandes de la historia humana. Explicó que las civilizaciones se elevan y caen dependiendo de la alineación con las leyes de Dios. A menudo hacía referencia a culturas antiguas como la Atlántida, describiendo cómo su caída no provino de la y ciencia de conocimiento, sino del mal uso del poder y el egoísmo. Así advirtió que nuestra era moderna conlleva un riesgo idéntico. La tecnología y el progreso podrían traer bendiciones si son guiados por el amor, pero destrucción si son gobernados por el orgullo. Predijo que la humanidad pronto enfrentaría elecciones sobre la aplicación del conocimiento, y estas decisiones determinarían si la Tierra entraría en una nueva edad de oro o en un período de profundo sufrimiento. Quizás lo más sorprendente de la profecía de Cayce es cómo mantuvo la esperanza. Incluso al discutir la guerra, nunca dejó a las personas en la desesperación. En medio de la Gran Depresión, le dijo a un grupo de Kentucky que aunque el mundo parecía colapsar, estas crisis eran oportunidades para que las almas despertaran. Explicó que las dificultades a menudo obligaban a las personas a mirar más allá de la seguridad material y redescubrir su conexión divina. Para Cayce, cada colapso también ofrecía una oportunidad de renovación. Cada guerra proporcionaba a las almas una oportunidad de probar su fe. Cada hora oscura creaba un escenario para que la luz brillara más intensamente. Enmarcó el Armagedón no como la destrucción de la humanidad, sino como el campo de prueba donde la humanidad finalmente podría recordar su origen divino. La previsión de Cayce se extendió a lo que estamos experimentando hoy. En múltiples sesiones, especialmente a fines de la década de 1930 y principios de la de 1940, habló de cambios en la Tierra que reflejarían el desequilibrio de la condición espiritual de la humanidad. Describió climas cambiantes, tormentas violentas, terremotos en lugares inusuales e inundaciones que remodelarían regiones enteras. Mientras que muchos entonces descartaron estas palabras, sus seguidores las preservaron en los archivos de Virginia Beach,
Ahora, observando las crisis naturales de nuestro siglo, estas advertencias se sienten como ecos del pasado. Kayse enfatizó que estos no eran castigos de un Dios iracundo, sino consecuencias naturales de la desarmonía de la humanidad. Cuando los pensamientos, acciones y energía colectiva humana se desvían demasiado de las leyes divinas, la Tierra misma refleja ese desequilibrio. Más allá de las predicciones ambientales, Kayse habló sobre la agitación social que pondría a prueba a naciones y comunidades. Durante una sesión, mencionó que la humanidad enfrentaría periodos de profunda división donde las mentiras y la confusión se propagarían fácilmente y la confianza en el liderazgo colapsaría. Advirtió que la mayor amenaza no era un enemigo externo, sino un mundo donde las personas no podían distinguir la verdad de la falsedad. En una lectura particularmente poderosa, Kayse enfatizó la responsabilidad única de América en esta lucha. Afirmó que el destino de los Estados Unidos no radicaba en el poderío militar o la riqueza, sino en demostrar que una nación podía vivir según principios espirituales. Explicó que si América perdía de vista su lema, "En Dios confiamos", sufriría profundamente. Pero si recordaba su fundamento espiritual, podría inspirar al mundo entero. Este mensaje, dado durante tiempos de guerra, todavía se aplica hoy en medio de la polarización y el conflicto. El punto de Kayse era claro: cada nación y cada alma dentro sería medida no por palabras, sino por acciones arraigadas en el amor y el servicio. Eso determinaba si uno estaba del lado de la luz o de la oscuridad. Kayse nunca concluyó los mensajes con miedo. Siempre elevó a las personas hacia la esperanza. En su opinión, el resultado del Armagedón espiritual no era destrucción, sino renovación, si suficientes almas elegían la luz. Describió un futuro donde la compasión moldearía los gobiernos, donde la ciencia y la fe trabajarían mano a mano, y donde el Espíritu de Cristo despertaría globalmente. Vio la posibilidad de un mundo donde servir a otros se convirtiera en el fundamento de la sociedad, donde la curación abordara tanto el espíritu como el cuerpo, y donde la humanidad finalmente entendiera nuestra interconexión a través de lo divino. Esta visión no era fantasía para él, era el resultado natural de la ley espiritual. Así como el egoísmo crea división, el amor crea armonía. Cuando la humanidad abraza colectivamente esa armonía, comienza una nueva era. En lecturas posteriores, durante los difíciles años de guerra, Kayse instó a las personas a no desesperarse por el sufrimiento visible. Dijo que incluso los tiempos más oscuros eran dolores de parto de una era mayor. Comparó la lucha de la humanidad con un alma naciendo en una conciencia superior. El dolor era real. El conflicto era real. Pero también lo era la promesa de renovación. Hoy, estas palabras resuenan poderosamente. Somos testigos de división, crisis y miedo, pero también de innumerables ejemplos de compasión, sacrificio y unidad. Vivimos en la tensión misma que Kayse describió, la humanidad tironeada entre la luz y la oscuridad. Sin embargo, sus lecturas nos recuerdan que no somos observadores impotentes, sino participantes en esta historia, y cada elección tiene peso. Esto hace que su advertencia sea a la vez sobria e inspiradora. El destino de la humanidad no está tallado en piedra, está escrito en nuestras acciones, pensamientos y oraciones. Si el Armagedón espiritual ha comenzado, entonces cada uno de nosotros es un guerrero dentro de él, no con armas, sino con la fuerza del alma. El Armagedón del que Kayse habló no se trata de miedo, se trata de despertar. Cuantos más de nosotros despertemos, más rápido el mundo se moverá hacia la era de luz que él previó. Ese es el legado de Edgar Kayse. No la perdición, sino la esperanza. No el final, sino el comienzo de una historia más grande para la humanidad